emergencia neurológica tiempo dependiente. Iniciar un enfrentamiento inicial seguro y comprender cuándo el paciente requiere un manejo avanzado en UCI. Y también que ustedes puedan adquirir nociones generales del estudio y del manejo del estatus de unidad de cuidados intensivos, pero también orientado a, en el fondo, las unidades previos al traslado a una unidad UCI. Entonces, un caso clínico introductorio. Si tenemos un paciente joven que llega a la urgencia con una crisis tónico-clónica generalizada de 7 minutos de duración, esos son los signos vitales. ¿Cuál sería su enfrentamiento inicial? Aquí la pregunta la voy a dejar abierta, no necesitan responderme, pero si alguno se aventura, sería ideal que pudiera escribir ahí en el chat alguna respuesta para que así este caso, que es algo muy general, lo podamos conversar al final de la clase y también puedan resolver sus dudas, ¿ya? Entonces, a modo de instaurar en el problema del punto de vista epidemiológico, el estatus epiléptico es una emergencia neurológica potencialmente infradiagnosticada. Se cree que del punto de vista de casos por año que nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica, es de 24,3 por 100.000 años, pero las cohortes han sido difíciles de establecer. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que tanto a nivel local como a nivel mundial, esto se infradiagnostica porque no tenemos la disponibilidad suficiente de electroencefalograma y de electroencefalogramas prolongados o continuos. Y como vamos a hablar en la clase, no todo es estatus epiléptico convulsivo de crisis tónico-clónica generalizada. Es un espectro gigante y su infradiagnóstico puede deberse a estas otras variedades que no tienen una predominancia motora tan evidente, ¿ya? Tenemos una curva etaria bimodal, donde tenemos dos pics importantes, tanto en niños menores inicialmente de 10 años y después un segundo pic posterior a los 60 años en adultos mayores, ¿ya? Y esto es bien importante, 38-50% de los pacientes se estima que se presentan con estatus epiléptico convulsivo pueden evolucionar a un estatus epiléptico no convulsivo, que ahora vamos a entender ojalá en esta clase que tengan los conceptos de cuál es esta entidad y por qué es importante reconocerla. Y para nosotros en la UCI es relevante porque 5 a 20% de los pacientes comatosos en UCI o comprometidos de conciencia presenta un estatus epiléptico no convulsivo. Entonces, el estatus en general es una patología y una entidad que nosotros tenemos que ir a buscar de manera dirigida, porque además empeora los outcomes de nuestros pacientes. El impacto clínico del estatus son múltiples las estadísticas que nosotros tenemos. Lo histórico que se decía era la diferencia de los tercios, que alrededor de un tercio de los pacientes con estatus podía fallecer, un tercio podía quedar con un déficit neurológico persistente y un tercio recuperaba su basal. Y los que quedan con déficit persistente hasta un 44% quedan con déficit severo, lo cual tiene un impacto súper relevante para nosotros, porque el paciente neurocrítico, más allá de los outcomes de mortalidad, a nosotros nos interesa mucho que tenga un buen outcome de funcionalidad. Ahora hay cortes que han variado un poquito con la estadística respecto a estos datos y se cree actualmente que la mortalidad global y hospitalaria es alrededor de un 16% del estatus epiléptico convulsivo como tal. Pero esta empieza a aumentar a medida que el estatus se va volviendo refractario, siendo alrededor de un 25 a 30% en el estatus epiléptico refractario y alrededor de un 40 a 50% incluso en el estatus epiléptico suprarrefractario, que ahora vamos a ver eh, cómo se clasifica. Entonces, ¿qué es un estatus epiléptico? Hay muchas definiciones. Esta es una definición linda, que es súper fisiológica, que el estatus epiléptico es una encefalopatía ictal autosostenida, tiempo dependiente, caracterizada por un fracaso progresivo de la inhibición GABAérgica, dominancia glutamatérgica, desregulación iónica glial, disfunción mitocondrial, neuroinflamación y disrupción neurovascular. Y clínicamente se expresa como una emergencia electroclínica que progresa a farmacoresistencia y requiere integración de control ictal, soporte sistémico y tratamiento etiológico. Muy linda esta definición, pero si lo vemos, puede ser complejo para alguien que no está interiorizado en el tema. Entonces, para eso se crean las definiciones operacionales y que nos permiten nosotros aterrizar esto a la clínica y poder pesquisarlo de manera precoz y práctica. Entonces, lo que históricamente se dice es que el estatus epiléptico convulsivo es una crisis convulsiva continua mayor o igual a 5 minutos o dos o más crisis sin recuperación completa de conciencia entre ellas. Y probablemente esta va a ser la definición más clínica, más útil que ustedes van a ocupar en contexto clínico. Sin embargo, la ILAE, que es la institución que en el fondo más regula todo lo que son guías asociadas a epilepsia, quiso darle también un énfasis en relación a los tiempos y hacer una disquisición. ¿Por qué 5 minutos versus
los 30 minutos históricos que se hayan ocupado para el estatus epiléptico como tal. Entonces aquí lo que ellos definen es que el estatus epiléptico es una condición que resulta ya sea del fracaso de los mecanismos responsables de terminación de una crisis o de la activación de mecanismos que conducen a una crisis anormalmente prolongada. Y ahí hacen la adquisición del tiempo T1. ¿Y por qué es importante T1? Porque esto quiere decir que pasado ese periodo de temporalidad, va a ser difícil que esa crisis ya se inhiba sola. La crisis ya no va a ser autolimitada y vamos a requerir una intervención. Y por eso hacen la disquisición importante con la temporalidad T1. Y después dicen que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo. Y aquí se pone el énfasis en el tiempo 2. Y ahí esto, ¿qué puede implicar? Muerte neuronal, lesión neuronal y dependiendo del tipo o duración de la crisis, ¿ya? Y es relevante porque aquí lo que nos pone el T2 es que nos aterriza a las posibles consecuencias que puede tener una crisis convulsiva que no se yugula a tiempo. Y aquí vemos lo de los tiempos. Y aquí también se hacen ciertas definiciones. Nosotros generalmente cuando pensamos en estatus epiléptico, casi todos tenemos en mente el bilateral tónico clónico. Y que en el fondo es la presentación clásica que nosotros vamos a ir a buscar. Entonces, ahí es donde se aplican los 5 minutos para el T1, que nosotros definimos en ese momento como un estatus epiléptico, donde nosotros tenemos que ir a tratarlo de manera agresiva. Y el tiempo 2 en 30 minutos, donde se establece el umbral de daño. Pero esto también se modifica un poco más para otros dos grandes tipos de crisis que se pueden presentar como estatus y que también pueden ser vistas de manera frecuente, que el estatus epiléptico focal, donde el T1 se alarga al doble a 10 minutos, y también el T2 a 60 minutos, y la crisis de ausencia, que es bastante similar al focal, solo que el T1 se puede alargar incluso a 15 minutos, ¿ya? Lo importante en el fondo es nosotros tener claro cuáles son los umbrales de tiempo para el manejo farmacológico activo y agresivo y cuáles son los umbrales para nosotros estar pensando en que este paciente ya está teniendo daño neurológico asociado a este estatus epiléptico, ¿ya? Entonces hay que hacerle el énfasis. El estatus es una patología tiempo dependiente. Nosotros tenemos que tratarlo desde manera agresiva. El umbral de los 30 minutos es porque nuestros pacientes después de los 30 minutos ya se está estableciendo daño neuronal. Pero el umbral de acción tiene que ser a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque después de los 5 minutos, como bien les decía, van a fallar los mecanismos de terminación natural. Entonces, ese paciente no va a ser capaz de terminar su crisis sola y vamos a requerir intervenciones farmacológicas. ¿Y por qué no esperar? ¿Y por qué tener que intervenir después de los 5 minutos? Y en el fondo es porque una crisis epiléptica habitual se origina por una descarga neuronal cortical o subcortical, hipersincrónica, pero que normalmente se autolimita por varios mecanismos, por inhibición GABAérgica, que lleva aquí a hiperpolarización, que en el fondo principalmente son mediadas por receptores inhibidores GABA-A, por agotamiento presináptico relativo, también glutamatérgico, aumento de adenosina, Warfarin, astrocitario de potasio, recaptura de glutamato y contención por red de inhibitorias perilesionales. Y en el fondo lo que hacemos antes de los 5 minutos es sostener este equilibrio inhibitorio y excitatorio para terminar la crisis. El problema es que pasados los 5 minutos se pierde ese equilibrio y empiezan a predominar mecanismos de hiperexcitabilidad y también se pierde la inhibición GABAérgica. ¿Y eso por qué? Porque la vía de inhibición GABAérgica se ve afectada por internalización y disfuncionalización de receptores GABA. Entonces, nosotros perdemos la inhibición GABAérgica y por otro lado, aumenta la excitación glutamatérgica. Entonces, tenemos hiperactivación persistente de los receptores NMDA, AMPA, y eso tiene consecuencias y es un círculo vicioso que va empeorando en el tiempo. Tiene consecuencias a nivel de excitotoxicidad, con entrada masiva de calcio, activación de proteasa, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y muerte neuronal por apoptosis y necrosis. Entonces, esta va a ser, en el fondo, eh, la pérdida de equilibrio que va a llegar a que la crisis se siga prolongando y esto se constituya en un estatus. Y esto es relevante porque esto también nos va a llevar a daño neuronal, pero también tiene una explicación en por qué el paciente se va volviendo resistente a la terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver adelante las benzodiazepinas, que es nuestro fármaco de primera línea, es un agonista alosténico GABAérgico. Y si nosotros empezamos después de los 5 minutos
a perder inhibición GABAérgica por internalización de estos receptores, cada vez va a ser más difícil que mi paciente responda por sí solo a una benzodiazepina. Y además vamos a perpetuar los mecanismos de excitación que van a hacer que se perpetúe la crisis y también el daño neuronal. Entonces, por eso una patología tiempo dependiente, porque a medida que más tiempo va a pasar, más mecanismos que van a perpetuar la crisis van a aparecer. Y aquí es súper importante que este diagrama, porque nosotros vemos un poco la cascada de mecanismos que se van presentando en el tiempo. Cuando nosotros tenemos inicialmente a la orden de los segundos en fases iniciales, nosotros tenemos fosforilación proteica, apertura y cierre de canales iónicos y liberación de neurotransmisores. Y aquí normalmente donde nosotros nuestro equilibrio natural logra contener la crisis. Pero cuando ya van pasando los minutos, tenemos tráfico de receptores y como bien les dije, va a decrecer la inhibición de GABA y también va a aumentar la actividad excitatoria mediada por NMDA y AMPA. Pero cuando aún pasa más el tiempo, minutos, horas, ya tenemos alteraciones de la expresión de neuropéptidos. Entonces vamos a aumentar actividad excitatoria mediada por sustancia P y otros neuropéptidos excitatorios, y eso ya va a ser más difícil que nosotros cada vez lo yugulemos. Y si en el fondo llegan a pasar días incluso que nuestro paciente sigue teniendo actividad epiléptica, van a haber cambios genéticos y epigenéticos a los cuales nosotros abordarlos va a ser cada vez más difícil y con terapias que son más difíciles y poco dirigidas para poder instaurarlas. Entonces, por eso aquí lo más relevante desde el punto de vista fisiopatológico es que entendamos que son múltiples los mecanismos que van a perpetuar la crisis y que nosotros tenemos que ir a atacarlos de manera precoz, ¿ya? Ahora, del punto de vista de lo que es, inicialmente quiero, antes de que nos enfoquemos principalmente en el manejo, un poco en lo que es el enfrentamiento diagnóstico. La ILAE propone 4 dimensiones diagnósticas para nosotros ordenarnos en relación a qué tipo de estatus nos estamos presentando y cómo hacer un estudio y un diagnóstico adecuado. Entonces tenemos el eje semiológico, el eje etiológico, el eje del correlato electroencefalográfico y también del rango etario y del perfil del paciente. Y esto nos permita personalizar lo más posible tanto el diagnóstico como también el manejo de este tipo de pacientes. Yo aquí, más que centrarme en el eje 3 y 4, que creo que es un área más de especialista, vamos a pensar en los primeros dos ejes porque esto nos compete a todos los que nos vemos expuestos a manejar a un paciente con un estatus. Entonces, el eje semiológico, entender bien a qué tipo de estatus me estoy presentando. ¿Tiene una prominencia motora o no? ¿Va a ser convulsivo o no convulsivo? ¿Es focal? ¿Es generalizado? Al menos poder describir bien qué tipo de estatus al que yo creo me estoy enfrentando y sobre todo cuando voy a ir a pedirle, por ejemplo, ayuda al neurólogo. Y la teología es vital, porque la teología nos va a permitir también poder yugular el estatus. En el fondo, nosotros vamos a ver todo el manejo farmacológico que hacemos, pero si nosotros no pesquisamos bien la teología, probablemente vamos a dar un manejo solo dirigido a la crisis, y si la teología persiste, esto también va a ir perpetuando el estatus epiléptico o también la probabilidad de recaídas. Entonces, la teología es súper relevante porque también nos va a permitir instaurar también pronósticos y otras intervenciones que también pueden ser muy agudas y que requieran un manejo precoz. Es muy distinto presentarnos ante un estatus de un paciente con un TEC, con un ACV hemorrágico, a un paciente que es epiléptico crónico y no está ocupando sus medicamentos, o un paciente que consumió tóxicos, o un paciente que tiene una encefalopatía hepática. Entonces, en verdad, el perfil etiológico va a ser muy relevante y que nosotros podamos hacerlo un estudio adecuado y de manera ordenada a medida que además vamos manejando paralelamente la crisis desde el punto de vista farmacológico. Entonces, ¿cuál es la clasificación semiológica? Esta es una clasificación que propone la ILAE y yo creo que aquí lo más importante que me gustaría que se quedaran es que nosotros vamos a tener estatus epiléptico con prominencia motora y síntomas y estatus epiléptico con síntomas con ausencia de prominencia motora. Entonces, con los que tienen prominencia motora, aquí va a estar el tónico clónico convulsivo clásico. Y ahí nosotros podemos poner el apellido de tónico clónico generalizado, que en el fondo, como yo les digo, el que siempre va a estar pensando uno cuando piensa que un paciente está convulsionando, tiene una convulsión tónico-clónica. Pero aquí es importante hacer la disquisición si es una crisis presenciada, cómo inició. Si inició generalizada desde un inicio o si fue una crisis focal que se generalizó. Porque eso también va a tener implicancia en las etiologías que yo estoy pensando. O si también es desconocido, nosotros pesquisamos al paciente ya convulsionando un atónico clónico generalizado, entonces no sabemos si partió focal o generalizada desde un inicio.
Pero estas son cosas que vamos a ir a preguntar, porque muchas veces hay información que va a tener la gente que presenció la crisis. A veces la familia, son los médicos de atención primaria, el SAMU de rescate. Entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacer porque si no, no las vamos a poder pesquisar. O no está predominando la sintomatología tónico-clónica, tal vez es mioclónica. Entonces podemos tener un estatus mioclónico y estatus mioclónico puede ser asociado o no a coma. Y eso va a ser súper importante. Por ejemplo, estatus mioclónico asociado a coma en un contexto de un paciente que yo sospecho de encefalopatía hipoxia isquémica es un factor de muy mal pronóstico. Entonces, ponerle estas bemoles va a ser relevante. Y los focales motores, que también es una gama distinta de presentaciones, pero que al menos ustedes tengan nociones de que tal vez el paciente está presentando una focalidad, que se está presentando como una crisis, como un posible estatus, pero que en el fondo va a tener, como ya les dije en un principio, también temporalidades distintas de las cosas que yo voy a ir a pensar desde el punto de vista tanto de manejo como pronóstico. Y sin prominencia motora, aquí es súper relevante. Y aquí yo quiero darle en esta clase bastante énfasis, porque cuando nosotros yugulamos la prominencia motora, no necesariamente yugulamos la crisis. Entonces, nosotros podemos controlar con nuestro fármaco la prominencia motora, pero el paciente tener actividad epileptiforme igual. Y eso es lo que nosotros comúnmente llamamos el estatus epiléptico no convulsivo. Y es una de las entidades y formas de estatus más comunes que nosotros vamos a ver en unidades de cuidados intensivos, pero muchas veces también fuera de la UCI. Entonces yo tengo que ir a pensarlo de manera dirigida. Nosotros obviamente lo buscamos en pacientes con coma, en pacientes que estamos despertando y en el fondo se prolonga este compromiso de conciencia sin una causa muy explicada, pero también en pacientes que no están asociados a un compromiso de conciencia profundo. A veces tenemos pacientes con síndromes confusionales que no nos queda muy claro o que son atípicos, o pacientes con focalidades neurológicas que no son concordantes con las lesiones. Por ejemplo, muchas veces nosotros no tenemos acá en nuestra unidad alto porcentaje de pacientes neurocríticos. Y por ejemplo, tenemos un paciente con una hemorragia subaracnoidea que estaba manejando un vasospasmo que genera una focalidad em, de mi cuerpo derecho. Digamos que un vasospasmo hacia mi izquierda. Entonces, ¿dónde me debería generar la focalidad? En el hemiscuerpo derecho. Pero el paciente en verdad parte con una focalidad en mi cuerpo ipsilateral, en mi cuerpo izquierdo y el vasospasmo hacia mi izquierda. Entonces digo, pucha, eso no tiene mucho sentido. Le tomo una imagen, veo que el hemisferio derecho no le está pasando nada. Ese paciente yo pienso que esa focalidad, que no es concordante a la lesión que yo estoy tratando a nivel encefálico, puede ser un estatus epiléptico no convulsivo con una focalidad nueva em, y que en el fondo se está presentando desde ese punto de vista. Entonces, en el fondo, el estatus epiléptico sin una prominencia motora clásica es algo que yo tengo que ir a buscar. Y en cuanto a las posibles etiologías, son múltiples. Si ustedes buscan etiologías de estatus epiléptico, van a encontrar listados enormes, pero lo importante es que nosotros al menos busquemos las más comunes. Las metabólicas, ir a buscar dirigidamente hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, falla en la alteración electrolítica, pero también encefalopatía urémica, la encefalopatía hepática también generan posibles crisis. Alteraciones estructurales, tengo que pensar si mi paciente tiene un traumatismo encefalocraniano, si en el fondo el paciente se presentó con una cefalea ictal y después evoluciona con una crisis, tengo que estar pensando que tal vez tiene una hemorragia subaracnoidea, etcétera. Infecciosas, meningitis, encefalitis, abscesos, tóxicos farmacológicas, puede haber sido por consumo de drogas, pero también por abstinencia a alcohol, a benzodiazepinas. Si tiene una epilepsia conocida, hay que ir a buscar ese antecedente, si hay una adherencia adecuada, suspensión o cambio de fármaco. Y después, generalmente, nosotros vamos a buscar las causas autoinmunes más complejas cuando ya nos enfrentamos a estatus que ya se están entrando en fases de refractariedad mucho más complejas. Pero nosotros vamos ordenando esto y vamos haciendo un estudio etiológico constante. ¿Por qué? Porque aquí este cuadro grafica muy bien que la evolución clínica del estatus y su manejo es algo dinámico, ¿ya? Nosotros normalmente dividimos esto en cuatro fases. em, Algunos en más, porque nosotros podemos considerarlo ya desde el minuto cero que tenemos nuestro paciente con una crisis, que ya en el fondo empezamos a hacer cosas, pero del punto de vista de la fase, lo relevante que yo quiero que se queden con este diagrama es que nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente en fase uno, estamos en los 5 a 10 minutos. eh, Vamos a pensar en el fondo en administrar benzodiazepina, etcétera, y vamos a ver cómo hacerlo más adelante. Pero es un paciente que probablemente, como ven aquí abajo, va a estar en el servicio de urgencia. Entonces, o tal vez en el extrahospitalario.
¿Y qué voy a hacer ahí? Además de las benzodiazepinas, tengo que encargarme de que mi paciente hacer un ABC adecuado, evaluar que tenga una oxigenación adecuada, monitoreo de signos vitales, tomar glucotest, buscar vías venosas. En el fondo, hay cosas que yo estoy haciendo de manera constante desde el punto de vista clínico, más allá solo de pensar en la benzodiazepina. Después, cuando pasamos al estadio 2, la fase 2, entre 10 a 30 minutos, yo además de estar pensando en el FAE que voy a administrar, estoy pidiendo estudios de laboratorio, estoy buscando causas reversibles. Si en el fondo yo estoy adentro con mi paciente, pero tengo un colega o enfermera o alguien más que puede ir a entrevistar a la familia, ir a recabar datos respecto a la condición clínica basal del paciente y sospechar qué tipo de causas puedo estar teniendo. En la fase 3, que ya cuando se me empieza a prolongar el estatus y ya que en el fondo se está constituyendo un estatus refractario, ya tengo que considerar, además de los anestésicos intravenosos, intubarlo, tomar neuroimágenes, si sospecho una infección, hacer punción lumbar, etcétera. Y en el estadio 4, que en el fondo es un estatus epiléptico suprarrefractario, ahí yo tengo que buscar todos los tipos de etiologías raras y aquí donde nos vamos a apoyar de manera multidisciplinaria principalmente con los neurólogos y también con otras especialidades, pensando, dependiendo de la sospecha que yo tenga respecto a la etiología que está afectando a mi paciente. ¿Y por qué es relevante? Y esto se pone en fase y si van a verlo en todos lados que esto se intenta ordenar lo más posible. ¿Por qué? Porque el estatus, la mejor manera de manejarlo es hacerlo de manera ordenada. ¿Para qué? Para manejarlo lo antes posible. Pero también para hacer énfasis en que a medida que se va prolongando y va volviéndose refractario, esto también va a tener implicancia en los pacientes, aumento de estadía hospitalaria y también de la morbimortalidad. A medida que más va pasando el tiempo y el paciente sigue presentando actividad epiléptica, esto va a tener peores resultados para ellos. Y para eso también vamos a tener ciertos factores de riesgo. Los pacientes adultos mayores, el sexo femenino, etiologías agudas se asocian a peores resultados y a mayor refractariedad. ¿Ya? Ahora, en lo que respecta al manejo dinámico del estatus. Em, y nosotros vamos a ver la diferenciación respecto a los tiempos. En distintos algoritmos, pero lo que quiero que entiendan es que esto al final es dinámico. Cuando uno se enfrenta a un paciente con una sospecha de estatus epiléptico, estamos aquí. En el fondo, un estatus epiléptico precoz, temprano o un estatus premonitorio, van a haber distintas clasificaciones o denominaciones desde este estado y en el fondo del paciente que ya nosotros vemos que la convulsión se prolongó, no resolvió sola, antes de los 5 minutos nosotros ya le estamos diciendo, estamos haciendo nuestro ABC, estamos monitorizando al paciente y estamos pidiendo que se cargue la benzodiazepina, buscando la manera más expedita de poder administrarla. Y en el fondo yo administro la benzodiazepina y al mismo tiempo yo estoy pensando en que ya si el paciente no se llegó a la crisis con la benzodiazepina, ya tengo un estatus establecido. Y ahí, de manera inmediata, yo estoy pensando en qué file le voy a administrar. Generalmente la benzodiazepina, cuando yo la doy en contexto de un estatus, el fármaco antipiléptico va a ir igual. El tema es que obviamente va a tener una relevancia y una urgencia mucho más importante si la crisis no se logró regular con la benzodiazepina. Y eso lo vamos a ver por qué. Pero en el fondo, yo precozmente voy pensando, ya, tengo que buscar cuál es el fármaco antiepiléptico de mejor perfil para este paciente, lo solicito, lo pido urgente, calculo la dosis, se lo administro. Y paralelamente, como bien les decía antes, vamos pensando cuáles pueden ser las causas. ¿Es una causa metabólica? ¿Es una causa traumática? Son cosas que yo puedo resolver en este momento. La hipoglicemia es la más clásica, entonces es la primera que uno va a buscar. Si en el fondo es una convulsión por hipoglicemia, trato la hipoglicemia. Si en el fondo tengo un paciente con una hiponatremia severa, además de pasarle la benzodiazepina, el fármaco antipiléptico, yo además le estoy administrando una solución salina hipertónica como para poder corregir esa hiponatremia. Entonces, son cosas que yo voy haciendo de manejo dinámico y en el fondo paralelo en el tiempo, ¿ya? Y cuando el estatus em, se vuelve resistente tanto a la administración de benzodiazepinas como al fármaco antiepiléptico, que en el fondo es la segunda línea, por así decirlo, ahí se constituye un estatus refractario. Generalmente nosotros decimos media hora en que el paciente no respondió a la benzodiazepina ni al fármaco antiepiléptico,
Siempre hablamos de media hora porque es más o menos la cantidad de tiempo que uno va a considerar para que los fármacos, principalmente el antiepiléptico, que se va a haber dado como alrededor de los 10 minutos, haga efecto. Y ahí si tenemos un estatus refractario, nosotros ya tenemos que pensar en que este paciente probablemente va a requerir anestésicos intravenosos y probablemente manejo avanzado de la vía aérea y pedir una cama UCI y trasladarse precozmente a una UCI. Y si después de 24 horas, con anestésico endovenoso en dosis óptima, habiendo manejado todas las causas posibles reversibles y además ajustando los fármacos antiepilépticos, porque yo no solo voy a dar uno, si en el fondo yo tengo un estatus refractario, cedo al paciente, lo intubo, además voy a ir agregando otro FAE que en el fondo me potencian la acción, y pasan más de 24 horas con el paciente sedado y sigue con actividad epiléptiforme, es un estatus suprarrefractario. Y el estatus suprarrefractario es una entidad de alta mortalidad, de alta morbilidad y en el fondo asociada a alto nivel de secuelas neurológicas y donde nosotros vamos a tener que ir a buscar un montón de causas raras y vamos a tener que plantear intervenciones que ya son más off-label para poder manejar estas crisis entre las que tenemos como barbitúrico, hay, hay lugares que plantean hipotermia, inmunomoduladores si pienso una encefalitis autoinmune, etcétera. ¿Ya? Ahora, lo importante es que entiendan que esto va a ser dinámico, progresivo en el tiempo y con acción una tras otra. No es como que yo esté esperando, ya pasaron 5 minutos, ahora voy a pedir la benzodiazepina, ahora voy a pasar, voy a esperar 5 minutos más. No, esto es algo dinámico donde nosotros vamos precozmente organizándonos, buscando los arsenales que tenemos terapéuticos y pensando precozmente en que si esto no mejora, ¿a qué paso voy a ir para yo hacerlo de manera precoz y instaurarlo de manera adecuada, ¿ya? Entonces, disgregando un poquito lo que son los enfrentamientos clínicos, el paso cero, que a mí me gusta harto, que es cuando el paciente lo pesquiso convulsionando. Pesquiso al paciente con una convulsión, por ejemplo, estamos en sala o nos llega a la urgencia. ¿Qué es lo primero? Pensar en el ABC. Tengo que pensar en mi paciente, ponerlo en posición de seguridad, asegurar adecuada oxigenación, pensar que veamos, probemos los accesos venosos para poder dar una benzodiazepina y si no tiene accesos venosos, pedir una benzodiazepina que iba a poder pasar por otra vía mientras le buscan además paralelamente un acceso y además pedir glicemia capilar, ya que esto nunca se le olvide porque es una de las causas más fáciles y rápidas de revertir. Y es no poco común que se presente en distintos contextos y también en el intrahospitalario, ¿ya? Así que, claro que en nuestro paciente siempre hay cosas que hacer. Si lo veo convulsionando, lleva poquito rato, igual tengo que preocuparme de darle un manejo inicial adecuado orientado a la estabilización. Y después, ya, estamos pasando, la crisis se prolongó, estamos llegando a los 5 minutos. ¿Qué viene ahora? Aquí es donde nosotros tenemos que dar la benzodiazepina, y esto es lo que probablemente han escuchado en otras clases. Y yo creo que un concepto súper relevante que tengan que entender aquí es que subdosificar las benzodiazepinas es la causa número uno de fracaso terapéutico. Entonces tienen que administrar la dosis adecuada desde la primera vez. Y después de que nosotros hablamos ya y en el fondo escucharon el sustrato fisiopatológico de la crisis del estatus, van a entender por qué eso es así. Si en el fondo las benzodiazepinas son agonistas alostéricos GABAérgicos. Y nosotros cuando la crisis, o sea, el estatus se empieza a prolongar y hablamos de la disregulación de estos mediadores y mecanismos inhibitorios, donde nosotros teníamos internalización de receptores GABAérgicos, em, y ese es el sitio de acción de las benzodiazepinas. Si yo no doy una dosis óptima, yo no voy a lograr yugular la crisis, porque yo probablemente ya voy a tener cierto grado de disminución de receptores GABAérgicos disponibles. Entonces, por eso es importante dar una dosis adecuada desde la primera intervención. Y siempre lo que se teme harto es a la expresión respiratoria posterior. En el fondo, las dosis estudiadas para yugular crisis no es por un efecto sedante, es para un efecto antiepiléptico y eso es diferente. Y a lo que más tenemos que temerle, en verdad, es que si la crisis se sigue prolongando, al final, más que la depresión respiratoria por una benzodiazepina, en el fondo, a mi paciente voy a tener que hacer manejo avanzado de aérea porque voy a pasar todos los mecanismos adecuados para yugular la crisis y al final esto se me va a escapar de las manos. Entonces, lo más importante es dar adecuadamente la benzodiazepina. Ahora, ¿cómo la administro? Y en verdad van a poder leer de que hay muchas maneras, ¿ya? Lo más clásico en el ámbito intrahospitalario o cuando yo tengo vía venosa es lorazepam 4 miligramos, ¿ya?
se dice 0,1 miligramo por kilo, pero en el fondo la dosis ideal son 4 miligramos. Teniendo alternativas diazepam, por ejemplo, e incluso midazolam también endovenoso. Si no tengo acceso venoso, midazolam. El midazolam intramuscular, una dosis de 10 miligramos, debiera ser rápido, efectivo y útil, y eso se ha visto también en ensayos prehospitalarios donde se usa de manera más rápida y precoz. Y estos son como de los benzodiazepinas clásicas que nosotros tenemos en Chile. Ahora, aquí les pongo este cuadro porque en verdad hay muchas maneras de darla, ¿ya? Y la otra duda que siempre tenemos es, ¿podemos repetir la benzodiazepina? Y sí, pero sí teniendo en cuenta que hay una dosis acumulativa máxima y superado eso, es probable que con la benzodiazepina ya no es suficiente para igualar la crisis, ¿ya? Entonces, yo puedo administrar lorazepam 4 miligramos y las dosis intravenosas de benzodiazepina, a los 5 minutos yo puedo repetirla. Pero en verdad la lorazepam se dice que la dosis máxima es 8 miligramos acumulativa del diazepam, dosis inicial máxima que le vamos a dar una primera vez 10 miligramos y podemos repetirlo una segunda vez para completar 20, pero después de eso, probablemente lo que nosotros vamos a estar apuntando van a ser a efectos sedantes más que antiepilépticos. Y ahí sí que tengo que tener ojo en, obviamente, que el paciente puede presentar depresión respiratoria y otros efectos asociados al efecto sedante de la benzodiazepina. Y no intravenoso, midazolam intramuscular, está el diazepam intrarrectal, en otros contextos también tienen el lorazepam intranasal. Lo que yo he visto que nosotros tenemos más comúnmente en el ámbito extrahospitalario es el midazolam intramuscular. ¿Y qué pasa clásicamente también? Es que a veces se nos mezcla esto. En el extrahospitalario, cuando van a rescatar a un paciente en estatus, muchas veces no tenemos vía y la primera benzodiazepina se va a dar intramuscular, por ejemplo, pero en ese intertanto en que están estabilizando al paciente, haciendo la evaluación inicial, le encuentran vía. Muchas veces, claro, la segunda dosis de benzodiazepina, que va a ser a los 5 o 10 minutos, va a ser endovenosa. El tema es que no lo sigan repitiendo 3 4 5 veces porque al final, como les digo, en ese momento lo más importante va a ser pasar a este otro estadio, que es el fármaco antiepiléptico. Y se habla que en el fondo el fármaco antiepiléptico es la fase 2 que es de 10 a 30 minutos, pero en realidad cuando nosotros tenemos un estatus epiléptico, el FAE, que en el fondo el fármaco antiepiléptico y la benzodiazepina van de la mano. Nosotros, si tenemos un estatus epiléptico, el paciente no se va a salvar de recibir fármaco y es importante que nosotros lo administremos. ¿Y por qué? Porque al final, independiente que nosotros yugulemos una crisis, la crisis, y o sea, el estatus con la benzodiazepina, el fármaco antipiléptico es el que va a evitar la recidiva. Pero más aún, si yo no he ovulado la crisis con la benzodiazepina, el fármaco antipiléptico toma una relevancia aún mayor. ¿Por qué? Porque actúan en otro sitio de acción, ¿ya? No necesariamente modulan la actividad GABA como lo hacen la benzodiazepina. Por ejemplo, aquí tenemos los tres más clásicos que nosotros usamos en carga en esta fase, que es el levetiracetam, el valproico y la fenitoína. El levetiracetam se une a una glicoproteína que es SB2A, que no necesitan necesariamente saberlo, pero lo que va a hacer es modular la liberación presináptica, em, más que en el fondo glutamatérgica, que potenciar directamente el agonismo GABA, ¿ya? Entonces lo que hace es reducir la probabilidad en el fondo de descargas sincrónicas patológicas. El valproico tiene un multiblanco, ¿ya? Actúa en canales de sodio, de calcio y también tiene cierta inhibición GABAérgica, pero a través de aumento de la disponibilidad de GABA, ¿ya? Y la fenitoína eh, actúa principalmente bloqueando canales de sodio voltaje dependiente, entonces lo que controla es la propagación de la crisis, ¿ya? Estos todos tienen dosis específicas que nosotros vamos a dar en carga, el levetiracetam es 60 miligramos por kilo, la dosis máxima es 4,5 gramos, el valproico 40 miligramos por kilo y la fenitoína 20 miligramos por kilo, entendiendo que es súper relevante conocer los perfiles de seguridad, ¿ya? El levetiracetam normalmente lo vamos a terminar ajustando un poco más en falla renal. ¿Por qué? Porque si no va a potenciar los efectos sedantes y muchas veces en pacientes con patología psiquiátrica compleja, etcétera, nosotros intentamos evitarlo porque puede empeorar contextos y síntomas alucinógenos principalmente, ¿ya? Em, el ácido valproico hay que evitarlo en falla hepática, hay que evitarlo en embarazo porque es teratogénico.
Y además el valproico interactúa mucho con los carbapenémicos. Entonces, en paciente, por ejemplo, que yo tengo en el hospital con carbapenémico, si le doy valproico, se va a consumir entero y no vamos a llegar nunca a las dosis adecuadas. Así que en verdad hay que saber conocer los perfiles o buscarlo por último cuando yo voy a decir cuál fármaco administrar. Y la fenantonina hay que tener todo cuidado con arritmias y hipotensión. Así que en el fondo, ojo en los pacientes cardiópatas, intentar evitarlo. ¿Ya? Entonces, como bien les decía, es súper relevante el fármaco antipiléptico porque vamos a actuar en otros mecanismos, ¿ya? El tema es que si nosotros, pasado el fondo la benzodiazepina en dosis adecuada y el fármaco antipiléptico en una dosis adecuada, y el paciente sigue en estatus y que probablemente en clínica muchas veces, más que una convulsión tónico-clónica sostenida por 30 minutos, lo que vamos a ver es que normalmente el paciente entra y sale de crisis o que tiene un poictal prolongado, en coma, etcétera, donde yo empiezo a sospechar que tiene una ausencia de prominencia motora, pero persistencia de actividad epileptiforme, ahí yo ya tengo que pensar en la fase 3 y 4. ¿Y cuál es la fase 3 y 4? Em, perdón, es pensar que este paciente ya tengo que trasladarlo a la UCI y que voy a tener que sedarlo profundo y administrarle anestésicos, o sea, sedación intravenosa continua, ¿ya? Y esto con otros objetivos en este momento. Y es un paciente que va a tener que hacer manejo avanzado de vía aérea, intubarlo y pensar también en todas las otras complicaciones sistémicas que se pueden estar presentando por un paciente que ya pasamos a lo que es un estatus refractario, ¿ya? Y este es un paciente además donde nosotros vamos a tener que estudiar de otra manera, ir obviamente buscando neuroimágenes, electroencefalograma, va a requerir un manejo multidisciplinario porque lo que más queremos evitar es que llegue acá a la fase 4 que es el estatus suprarrefractario, como ya les dije, donde ya se nos complica todo y es un paciente que se asocia a mucho peor resultado, ¿ya? Y aquí solo esto a grandes rasgos del manejo farmacológico escalonado, porque ya se los hablé, que en el fondo el manejo inicial van a ser las benzodiazepinas, de segunda línea tenemos los fármacos antiepilépticos, pero que en el fondo estos van juntos, así que mientras yo voy pasando la benzodiazepina, ya estoy pidiendo el fármaco antiepiléptico y lo paso lo antes posible. eh, yo parto con los sedantes, pero la selección de la sedación es un punto y por otro lado, yo paralelamente voy ajustando y voy agregando nuevos fármacos antiepilépticos, ¿ya? No es como que yo me quede, chuta, no respondió al fármaco antiepiléptico que di en la fase 2 y no le doy otro. En el fondo, la manera que tenemos de que el paciente controle la crisis y no recurra es a través de un buen esquema antiepiléptico. Entonces, si partí con levetiracetam, muchas veces al final igual terminamos mezclando fenitoína o valproico, a veces terminamos también con otro tipo de benzodiazepina, y esto ya un área más chica donde conversamos mucho con los neurólogos qué tipo de manejo farmacológico hacer. Pero por otro lado, nosotros en la UCI tenemos que seleccionar bien el tipo de sedantes que vamos a dar acá en la fase 3. Y el midazolam y propofol, solo para que tengan el concepto, eh, si bien también actúan a nivel de potenciar la inhibición GABAérgica, em, y nosotros podríamos decir, pucha, pero ya un paciente que superó los 30 minutos va a tener mucha más internalización de los receptores GABA, ¿por qué le voy a dar midazolam en infusión continua? Porque igual siempre va a quedar un remanente de receptores GABA disponibles y que obviamente en dosis más elevadas y en infusión continua, a los que yo puedo llegar a actuar a través del midazolam y también del propofol, y también porque aquí el efecto sedante que tienen también tiene otro efecto a nivel neurológico, que es principalmente de consumo de oxígeno cerebral, ¿ya? Entonces un paciente que yo ahora voy a controlar la crisis a través de una sedación profunda, de bajar la actividad metabólica cerebral. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo con el midazolam y el propofol. Y la ketamina es un punto súper relevante porque normalmente lo dejábamos como ya después de pasando a la cuarta línea, si no funcionábamos con midazolam y propofol, pero la ketamina tiene una particularidad que es un antagonista NMDA. Entonces, como actúa en el fondo en esta modulación excitatoria, cada vez se está proponiendo tal vez partirlo antes, partir un combinado, por ejemplo, de propofol ketamina, midazolam ketamina, y así potenciemos GABA y también apaguemos en el fondo la actividad excitatoria NMDA.
Y en el suprarrefractario, aquí ya se nos complejiza todo, está todavía presente la opción del coma barbitúrico con pentobarbital, que nosotros cada vez tenemos menos disponible en Chile. El pento es un sedante muy, muy potente, ¿ya? Que nos lleva a la actividad cerebral, potencialmente podemos llevar el consumo de oxígeno cerebral y la actividad metabólica cerebral a mínimos, ¿ya? Incluso a estallidos de supresión a nivel neurológico. Pero el problema de esto es que también tiene muchos efectos adversos, tanto hemodinámicos, inmunosupresores. Entonces, no es gratuito llegar a este punto con los pacientes. Y aquí lo ideal para nosotros cuando planteamos eventualmente una sedación así de profunda, se hace con electroencefalograma continuo para nosotros llegar a la mínima dosis de sedantes que en el fondo controle la crisis sin tener que llegar en el fondo a comas tan profundos como en el fondo la supresión de actividad cerebral, ¿ya? Y además, paralelamente en el suprarrefractario, vamos a buscar todas las posibles etiologías que pueden, que pueden estar perpetuando la crisis finalmente. Si tengo un síndrome paraneoplásico, una encefalitis autoinmune, si en el fondo tengo, es potencialmente manejable desde el punto de vista de algún tipo de inmunomodulación, etcétera. Entonces aquí van a aparecer ya opciones más raras y aquí es donde ya es el área muy chica y que vamos a estar con los IPD. Probablemente pedir ayuda al equipo de neurología y a todos los otros posibles agentes que nos puedan ayudar, porque un paciente que aquí ya estamos en una condición de alto riesgo y alto riesgo de secuela neurológica, ¿ya? Y aquí ya estamos cerca de terminar. Es súper importante y le voy a seguir dando énfasis en que no todo es estatus epiléptico convulsivo con prominencia motora, ¿ya? El estatus epiléptico convulsivo con prominencia motora es evidente y todos en el fondo lo tenemos en consideración cuando pensamos en estatus, en un diagnóstico visual inmediato y que nos va a permitir actuar. Pero muchas veces nosotros en el intrahospitalario nos vamos a presentar a esto otro, al estatus epiléptico sin prominencia motora, que es el estatus epiléptico no convulsivo, y aquí es donde yo tengo que sospecharlo de manera activa. Si tengo un paciente con un coma inexplicable, con una letargia profunda, tengo automatismos sutiles, tengo un paciente que no tiene razones para que yo, después de que le suspendí los sedantes, se demore mucho en despertar, o también incluso cuando estoy yugulando la crisis. A veces lo que nosotros hacemos con la benzodiazepina y el fármaco antipiléptico es controlar la prominencia motora, pero el paciente sigue teniendo actividad epiléptica interictal. Y ese paciente, en el fondo, se queda comprometido de conciencia con un posictal prolongado. Y yo digo, chuta, pasaron 20, 30 minutos. No tengo razones para que el paciente todavía esté posictal. Ahí yo tengo que pensar que tal vez lo que yo agoté fue la prominencia motora, pero que el paciente sigue en estatus. Y sigue en estatus epiléptico no convulsivo, y ahí yo voy a tener que ir a buscarlo de manera dirigida. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de signos sutiles que yo puedo pesquisar y también con electroencefalografía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo una paciente clásica de UCI que nosotros tenemos en nuestra unidad, que en el fondo estábamos despertándola después de un traumatismo encefalocraniano y ya después de un par de días el paciente no tenía hipertensión intracraniana, no tenía lesiones severas a nivel encefálico que explicaran un despertar, ni una depuración lenta o clearance lento de los sedantes que también explicara que siguiera dormida, y llevaba 3 días y el paciente no despertaba. ¿Y qué vamos a ver en la mañana y que fue un cambio? Pesquisamos esto. En la pupila lo que están viendo ahí es un hipus. El hipus es una oscilación espontánea del diámetro pupilar con ciclos de miosis y midriasis que no necesariamente son dependientes del estímulo luminoso y neurológicamente refleja inestabilidad del control autonómico pupilar. Es algo no específico necesariamente de estatus, pero orienta mucho. Y lo que más orienta es cuando yo pillo esto, que son signos sutiles que son mioclonías sutiles. Aquí nosotros, y por eso hay que buscar y destapar al paciente entero cuando lo vamos a evaluar en la UCI. Y aquí se lo pillamos en el pulgar, a veces son en la comisura bucal, puede ser un dedo del pie. Y esto lo que sugiere son normalmente descargas epileptiformes que están alcanzando redes motoras corticales o subcorticales, pero que no se logran organizar como una crisis tónico-clónico generalizada. Y muchas veces ocurre porque tenemos todavía efecto residual de fármacos que actúan también en la organización motora, que son los sedantes o bloqueo neuromuscular
o pacientes muchas veces que después de tenerlo tanto tiempo se dan UCI, también tienen cierto grado de miopatía paciente crítico, entonces no van a hacer la tónico clónico generalizada, pero sí ya tenemos cierto redes motores corticales que se están llevando a que tengamos descargas que tengan una evidencia motora como tal y que yo puedo pesquisar, ¿ya? ¿Qué hago en estos contextos? Em, yo normalmente depende, o sea, si tengo disponibilidad de electroencefalograma, lo pido raudamente para poder pesquisar el tipo de crisis. Y si no tengo electroencefalograma, muchas veces tenemos que hacer terapia clínica y partir o ajustar los fármacos antiepilépticos, ¿ya? Entonces, el SENC, que es el estatus epiléptico no convulsivo, es una entidad que tenemos que sospechar. Aquí la trampa postconvulsiva clásica, como yo les decía, el estatus oculto, que como regla la ausencia de movimiento no significa que tengamos ausencia de crisis electrográfica en el cerebro. Que si yo, en el fondo, tengo un paciente que creo que yo buleo una crisis, dejó de convulsionar tónico clónico, pero persiste en coma letargia más de 20 a 30 minutos, tengo que sospechar que tal vez lo que se controló fue la prominencia motora, pero que pueda estar ante un estatus epiléptico no convulsivo. Y tengo que ir a estudiarlo y manejarlo, ¿ya? Y si en el fondo lo habitual sería que recuperara la conciencia de manera progresiva. Nosotros tenemos los pacientes en poictal, pero el poictal tiene que ir recuperando. Si el poictal queda pegado, tengo que pensar en un SENC. Ahora, eh, que tenga un paciente letárgico y que yo esté pensando en un SENC, ¿indica necesariamente que tengo que ir a intubar activamente a ese paciente? No necesariamente, es el paciente que en el fondo quedan algo letárgico, un poco confuso, pero en el fondo protegen vía aérea, se mantienen en el fondo con condiciones que permiten mantener la evaluación neurológica y no tener que hacer manejo avanzado de vía aérea. A esos son pacientes que tienen actividad intelectual que no es tan frecuente, ¿ya? Entonces, son pacientes que a veces nosotros pedimos electroencefalograma y nos vamos y lo sedamos profundo, etcétera, al tiro. Pero si tengo un paciente en compromiso de conciencia profundo o donde yo tengo riesgo de que no esté protegiendo vía aérea de manera adecuada, etcétera, es un paciente que yo tengo que intubar, sedar y estudiar con electroencefalograma. Ahora, esto es muy cortito y no quiero ahondarme mucho más en la interpretación, por ejemplo, de un electroencefalograma, porque creo que en el fondo eso también le compete más al área de especialistas de neurología, pero ¿cuándo indicarlo? El electroencefalograma muchas veces van a leer cuando lean de estatus que se sugiere el electroencefalograma continuo, pero nuestra realidad es que muchas veces no está lo suficientemente disponible y lo reservamos en contextos donde ya se me está constituyendo el estatus refractario o estoy avanzando a un suprarrefractario para poder ajustar la sedación principalmente. Pero normalmente lo que partimos con un electroencefalograma corto, de 30 minutos, ¿por qué? Porque cuando un paciente está en estatus activo, generalmente la mayor parte de las crisis se pesquisan en los primeros 30 minutos, ¿ya? Entonces debiera ser suficiente. Un paciente que hizo un estatus va a tener un electroencefalograma probablemente solicitado, pero ¿a quién se lo pido más urgente? Normalmente al que yo les decía, que no despierta adecuadamente tras una crisis o que tengo un posictal que ya se me está sosteniendo en el tiempo, que estoy sospechando clínicamente un SENC de un inicio. A lo mejor el paciente lo estoy viendo diariamente y sigue comprometido de conciencia, no tengo muy claro por qué. Creo que puede estar teniendo un SENC. Puedo partir con un electroencefalograma corto. A ese paciente que tiene eventos paroxísticos dudosos, que nosotros no sabemos realmente si es una crisis o no, también nos puede servir. Y también en lo que son evaluaciones de encefalopatías, por ejemplo, la encefalopatía hepática, urémica, tienen también ciertos patrones, las encefalopatías metabólicas, que nos pueden diferenciar el compromiso de conciencia por un SENC versus por encefalopatía metabólica. Entonces también es de utilidad en esos contextos. Entonces muchas veces lo que hacemos nosotros es partir con un electroencefalograma corto y si se pesquisa ahí el SENC, etcétera, lo tratamos y sin necesariamente pedir un continuo. Ahora, si no lo pesquisamos y la sospecha sigue muy activa, normalmente lo que nosotros hacemos es pedimos un electroencefalograma continuo o un prolongado, que eso a veces lo sugiere el neurólogo. Puede ser 2, 4, 6 horas, y en el fondo darle más tiempo a que aparezcan crisis que tal vez van a ser no tan frecuentes, que en el fondo el paciente está entrando y saliendo de actividad epiléptica a nivel neurológico. Entonces, a veces nosotros tenemos una sospecha todavía súper alta, no se pesquisa un electroencefalograma corto, entonces pedimos uno prolongado y si tenemos continuo, ideal. Pero donde más va a tener un rol va a ser en el estatus epiléptico refractario o suprarrefractario,
donde yo necesito monitorizar la respuesta anestésico y a las otras intervenciones que estoy haciendo, ¿ya? ¿Para qué? Para ojalá ocupar la menor dosis posible para poder yugular la crisis y también tener en consideración cuando logré controlar realmente el estatus, ¿ya? Es un monitor muy útil y muy importante para nosotros en esos contextos de tanta gravedad. Y ya ahora, finalizando, el paciente no solo es el estatus epiléptico y no solo tiene el compromiso neurológico. Yo tengo que pensar en el soporte sistémico en UCI. Estos son pacientes que pueden tener complicaciones respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, renales, complicaciones propias de estar en un estatus, pacientes que por el compromiso de conciencia pueden haber broncoaspirado, pueden haber hecho falla respiratoria secundaria a eso, la descarga simpática inicial de llevar mucho rato en un estatus epiléptico tónico clónico genera descargas simpáticas, taquicardia, hipertensión. Pacientes cardiópatas pueden generar arritmias supraventriculares. Estas descargas simpáticas severas pueden llevar incluso a miocardiopatía asociada a estrés. Y también monitorizar hemodinámicamente porque los anestésicos generan hipotensión, pueden generar inestabilidad hemodinámica, entonces tengo que ir a buscarlo. Las causas metabólicas, tanto como una causa de estatus como una consecuencia del estatus. Podemos tener acidosis, trastornos electrolíticos, descompensaciones metabólicas en contexto secundario al tiempo que el paciente ya en estatus, y también rabdomiolisis, hipercalemia, etcétera, asociada también a el paciente que evolucionó en estatus. Entonces, tengo que pensar de manera multisistémica en los soportes que yo voy a instaurar en la UCI, que tienen que ser dirigidos y adecuados, pero también paralelamente en las posibles complicaciones del estatus y también en las etiologías posibles del estatus. Y aquí, para cerrar, yo quiero que entiendan que el estatus epiléptico en la UCI es una entidad de manejo multidisciplinario. Normalmente el paciente cuando va a llegar en estatus principalmente refractario a UCI, por el estatus como tal, no solo que nosotros tengamos un CENC que pesquisamos en la UCI, sino un estatus epiléptico como una entidad como tal en UCI, es una entidad de manejo multidisciplinario. Normalmente el neurólogo es nuestro mejor amigo. Nosotros conversamos y trabajamos mucho en conjunto con ellos porque nos van a ayudar mucho, tanto como desde el punto de vista semiológico, clasificación adecuada del estatus, en estrategia antiepiléptica y también en la interpretación clínica integral con la patología neurológica de base. Nosotros en intensivo, además, tenemos que darle el soporte adecuado a nuestro paciente para que en el fondo salga y tenga los mejores resultados. Y tal vez no solo nos enfoquemos en yugular el estatus, sino que no tengamos otras complicaciones asociadas de su tiempo en UCI. Y también, obviamente, vamos a tener que pensar en otras especialidades. Por ejemplo, si tengo un TEC, una hemorragia, algún manejo que requiera neuroquirúrgico, tengo que pensar en el neurocirujano. Si el paciente está infectado, en el infectólogo. Si es una patología autoinmune, el reumatólogo, etcétera. Entonces, esta es una entidad multidisciplinaria donde nos vamos a apoyar con los distintos equipos. No siempre vamos a tener disponibilidad de todos estos especialistas y por eso es importante que nosotros conozcamos al menos cómo manejarlo adecuadamente. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Que como ya bien le decía, cuando un estatus se convierte en un estatus refractario para poder derivarlo en una UCI y nosotros pensar también si estoy en otro centro, cómo derivarlo de manera segura, ¿ya? Y ahora, finalizando. Entonces, teníamos nuestro caso inicial, el paciente joven que lleva a la urgencia con la crisis tónico-clónico generalizada de 7 minutos, saturando 88%, taquicárdico 130 e hipertenso. A grandes rasgos, ¿alguno quiere opinar qué haría inicialmente? No voy a obligar a nadie a participar, solo si alguien se motiva y no hay malas respuestas aquí, si la idea es que todos aprendan. El ABC y hacer el hemoglucotest en... Ay, ¿cómo se dice? Ah, Ya, muy bien, sí. sí, eso, creo. Ya. Y además, ¿qué estarías pensando desde el punto de vista de tratamiento? Porque ya lleva Ay, 7 minutos. ay, no recuerdo. Ya, súper. ¿Algún Ay, otro más? disciplina. La benzodiazepina, exacto. Entonces, ¿y ahí alguno quiere opinar qué benzodiazepina administrarían o cómo se ordenarían un poco de qué benzodiazepina usar? Era el lorazepam y lorazepam intramuscular, ¿o no?
creo. El lorazepam endovenoso, claro. Si tengo una vía venosa, es una muy buena opción. Y si no tuviera vía venosa, eh, el lorazepam también se puede pasar intramuscular, pero idealmente el que está más estudiado es el midazolam, ¿ya? Ya, Igual les mandé la clase, así que ahí están para que puedan revisarlo después, ¿ya? Y harían una última, una cosa más de evaluación clínica de historia. Ahí viene lo evaluar también paralelamente los desencadenantes. Entonces aquí está súper perfecto. Miren, dijeron casi todo. El ABCD, el hemoglucotés urgente, administrar la benzodiazepina. Aquí les puse por la vía más accesible y rápida. O sea, si yo tengo una vía venosa, le administro el lorazepam. Si no tengo vía venosa todavía, me administro una benzodiazepina intramuscular mientras le busco una vía venosa. Y además, paralelamente, intento buscar posibles desencadenantes en cuanto a historia y solicitando precozmente un laboratorio inicial. Es muy distinto un paciente que venga con un politraumatismo convulsionando, como bien les dije en un principio, que un paciente con historia de epilepsia crónica y que en el fondo esto le ocurre con bastante frecuencia, ¿ya? Y lo otro que quiero aquí se queden con este concepto, iniciar el fármaco antipiléptico lo antes posible también, ¿ya? Obviamente teniendo la información adecuada para poder seleccionarlo, vamos a administrar la benzodiazepina, pero si ya tenemos una crisis de 7 minutos de duración, la probabilidad de que esa crisis recurra a pesar de que yo la yugule con la benzodiazepina es súper alto, ¿ya? Entonces el fármaco antipiléptico va a ir igual y yo tengo que estar pensando en cuál tipo de fármaco tenga el perfil de seguridad y sea el más adecuado al contexto de mi paciente, ¿ya? Así que, terminando a modo de conclusiones, no queremos que esperen los 30 minutos. El riesgo de daño inicia incluso antes y en el fondo lo más importante es que tenemos que actuar a los 5 minutos porque después de eso va a ser cada vez más difícil que controlemos la crisis. El manejo multisistémico, tengo que estar pensando muy bien, como ustedes lo dijeron, en la ABCD, proteger vía aérea, dar oxígeno, corregir glicemias, etcétera. Y la dosis plena y sin miedo, porque no subdosificar la benzodiazepina, ya sabemos que es la principal causa de fracaso de esta que hay un peligro silencioso, que no todo es estatus epiléptico o convulsivo, también se encuentra el SENC, sospechémoslo, pidamos electroencefalograma, si tenemos el neurólogo disponible, pedir evaluación por el neurólogo y también examinar a nuestros pacientes, buscarle hasta las cosas más sutiles, porque un paciente neurocrítico es dinámico y hay cosas que nosotros podemos tener presente un día y no otras. Y no quedarnos tranquilos normalmente cuando el paciente está comprometido de conciencia un montón de días, es decir, solo un efecto residual de sedantes. Y para ustedes, los que no necesariamente van a estar expuestos a la UCI, es derivar a tiempo. La UCI y la anestesia inician cuando falla la segunda línea, no horas y horas después. Si en el fondo falló la segunda línea, el paciente sigue entrando y saliendo de crisis, la manera más segura de ustedes poder trasladarlo a la UCI y manejar a este paciente de manera segura el tiempo que lo tengan con ustedes es sedarlo e intubarlo. ¿Ya? Muchas gracias. Aquí les dejo alguna referencia y aquí está mi dato de contacto por si tienen alguna duda. Ya, le dejo espacio para preguntas. Muchas gracias por su clase, doctora González. Y exactamente vamos a dejar un espacio para preguntas. Bueno, viendo que el doctor Bravo todavía no ha entrado, vamos a responder preguntas por preguntas. Eh, bueno, la primera pregunta es de Nicolás Tapia. Dice, Ujú. doctora, muy buena clase. Muy docente, muchas gracias. ¿Qué herramientas clínicas nos pueden ayudar a sospechar un estatus no convulsivo? ¿Y qué elementos podríamos ir a buscar dirigidamente? ¿O solo lo sospechamos por un posictal muy prolongado? Un poco los elementos que yo les decía del examen físico, ¿ya? Em, Claro, el proyectar prolongado es la manera como es la primera alarma que nosotros vamos a tener de que un estatus epiléptico convulsivo deriva un no convulsivo. Pero a veces a nosotros los pacientes se presentan de nuevo con un estatus epiléptico no convulsivo. Es su presentación inicial. No hubo estatus epiléptico convulsivo antes, con prominencia motora. Entonces ahí es donde yo voy a buscar lo que yo les decía, las mioclonías sutiles, voy a buscarle IPUS. Y si no, lo sospecho y pido un electroencefalograma corto. El electroencefalograma corto suele ser un examen mucho más disponible en las distintas unidades. Entonces, si yo no pesquiso nada, pero tengo un compromiso de conciencia que no es bien explicado,
lo voy a buscar dirigidamente con al menos con un electroencefalograma corto. También existen otras maneras, esto ya es un poquito saliéndose de eso. eh, a veces cuando tenemos sospechas clínicas, nosotros hacemos pruebas de benzodiazepinas, por ejemplo, pesquisamos NIPU, no nos queda muy claro si es que el paciente eso o no es un estatus. Nosotros a veces, como no tenemos, si no tenemos electroencefalograma disponible, lo que hacemos es que al paciente le damos una dosis de benzodiazepina y vemos si cambia en algún punto alguno de esos signos que yo estoy pesquisando. Y si en el fondo el paciente muchas veces despierta después de la benzodiazepina, aunque ustedes no lo crean, y se en estos signos sutiles, eso era probablemente un estado epiléptico no convulsivo, ¿ya? Ya. Tenemos otra pregunta de ¿Mm? Melanie Miranda. Dice, hola, muchas gracias por la clase. Mi duda es si una vez que manejamos y el paciente sale de la crisis, debemos dejar una carga con un antiepiléptico. ¿Y cuál se recomendaría? Sí, ahí es lo que yo les decía. Esto, como ustedes bien ven, en las fases siempre sale como si no responde a benzodiazepina al antiepiléptico. Y esto aquí yo me asesoré incluso con los neurólogos para que estuviera clara de que estábamos todos en la misma entrega de información. Y generalmente sí, porque cuando tuvimos un estatus epiléptico así ya constituido, como yo bien les decía, es, si bien aunque se yugule la crisis en ese momento con la benzodiazepina, la probabilidad de recurrencia es súper alta. Entonces, en ese paciente no se va a salvar del fármaco antiepiléptico. Porque como bien yo les expliqué, el fármaco antiepiléptico actúa en otras subunidades y otros mecanismos. Entonces, que no necesariamente son los asociados a agonistas GABAérgicos como son las benzodiazepinas. Entonces, son la terapia que nos va a permitir que no recurra a la crisis, ¿ya? Em, ¿Y cuál elegir? Nosotros que normalmente el que más ocupamos es la letiraceta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que tiene un perfil de seguridad mejor y que nosotros no tenemos que dar en carga, o sea, que damos una carga, pero no tenemos que estar monitorizando niveles, porque el ácido valproico y la fenitoína son dependientes de niveles posterior a la carga para yo saber si la dosis fue adecuada, ¿ya? Entonces, normalmente la letiraceta, a la dosis que yo les comentaba, la dosis máxima es como 4,5 gramos. Normalmente al final por peso chileno uno da entre 2,5 gramos, 3 que eso es como el estándar para una persona como de 65 70 kilos. Y después 1 gramo cada 12, 1 gramo cada 8 dependiendo de qué tan grande es la persona, ¿ya? El único ojo es tenerlo en cuenta en falla renal. ¿Por qué? Porque puede potenciar los efectos sedantes. Entonces, si el paciente se queda con una dosis de levetiracetam muy alta en falla renal, puede quedar sobresedado, ¿ya? Bueno, parece que no hay más dudas. Así Ya, perfecto. que, de nuevo, muchas gracias, doctora González, por su clase. Ya, pues, cualquier duda que tengan, si no hay, ya tenían mis datos de contacto y creo que se los compartí en la clase de todas maneras. ¿Ya? Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Hola, hola, buenas. Ahora mismo estamos a espera del doctor Bravo, así que les pedimos que por favor nos den unos minutos para poder ir eh, haciendo como todos los trámites para que venga. Así que, entre disculpas, muchas gracias.
Hola chicos, muchas gracias por su espera. Lamentamos informar que el doctor Brown no va a poder asistir para la clase ahora. Digamos, programado para las 11. Fue un problema administrativo que tuvimos, pero vamos a hacer todo lo posible para poder hacerles llegar esa clase y que tenga el material disponible para su aprendizaje y para la prueba, claro. Así que muchas gracias por su participación hoy día. Sí. En el caso de la asistencia a la sesión, no se preocupen, vamos a considerar la asistencia de ahora para todo esto después lo vamos a formalizar mejor por correo de todas formas. Y también respecto a múltiples personas que han estado preguntando en el correo debido a que están, claro, quieren conocer su asistencia. Estamos actualmente trabajando, tenemos que pasar 800 personas a mano para cada sesión, pero hemos avanzado la gran cantidad de los días y vamos a subirles, ya sea hoy o mañana, un correo en donde está un Excel, en donde puedan ver su asistencia y ver cómo van y que también si ustedes sienten que ha habido algún problema, que puedan hablarnos y poder corregir el problema. Eso es lo primero. Y segundo, segundo respecto a la prueba, está calendarizada para el sábado siguiente, para que lo tengan en consideración. Según lo que conversamos con el equipo organizador, las vamos a dejar abiertas de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y no hay posibilidad de hacer otro día, dado el reglamento bajo el que nos regimos, lamentablemente. Por eso mismo también avisamos con alta antelación que es ese sábado y que solamente la podemos hacer en ese sábado la prueba. Así que eso, cualquier duda siempre igual estamos respondiendo el correo y pedirle disculpas por este percance que ocurrió. Triste igual que sea la última clase de la jornada, pero eso, muchas gracias por la asistencia a todos y todas. Eso. Nos vemos. Gracias por la asistencia y que les vaya bien en la prueba. Bueno, decidimos dejar el Zoom hasta las 11:16
hasta ahora para la asistencia. Así que eso es todo por hoy. Voy a cerrar el Zoom. Nos vemos.